aquí escuchando en este inicio de ese tercer ciclo ya de la huella de Alcalá en la cultura y en la historia que vamos a comenzar hoy, con la presencia además de una de las personas más ilustres, sin lugar a dudas, de la Universidad y de Alcalá de Henares, que es don Antonio Alvar. Gracias, gracias a todos los que estéis aquí, gracias al Corral por dejarnos este espacio que siempre tiene un poco de mágico para poder impartir las conferencias. Muchas gracias al Ayuntamiento, a la Concejalía de Cultura y a la concejala que nos acompaña aquí esta tarde. Gracias, María, por tu presencia. Son los promotores, evidentemente, el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura de este evento, que espero que sea satisfactorio para todos vosotros. Y como ya sabéis, empezamos este ciclo hablando un poco de la Universidad de Alcalá en la época de Nebrija, porque Nebrija va a ser un protagonista especial este año en el que se cumplen los 500 años de su fallecimiento. Nebrija es una figura fundamental de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra lengua. Lo conocéis muy bien todos, lo sabéis bien, y vamos a tener 3 conferencias en las cuales Nebrija va a ser precisamente el protagonista. La primera va a ser la de hoy, en la que veremos el marco en el cual se desarrolla la actuación de Nebrija en la Universidad de Alcalá. La segunda la impartirá la profesora Teresa Jiménez, que también tenemos aquí, sobre Nebrija, exactamente, es una gran especialista y vamos a disfrutar claramente y a conocer a la figura de Nebrija. Y terminaremos el ciclo con otra sobre Nebrija, que en este caso impartirá el cronista Vicente Sánchez Moltó sobre la relación entre Nebrija y Cisneros, que son 2 de las figuras claves de nuestra historia y de nuestra cultura. Y en medio iremos desgranando otras personalidades, otros hombres que han marcado la huella en esa historia y en esa cultura de Alcalá, pues como las impresoras, de las que hablará Olaya García, como San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas. Una consideración importante que ya quiero avisar, aunque avisaremos en otro momento. En los folletos impresos, por un problema de tiempos y de imprenta, la de abril viene el 26 de abril reflejada. Error. La de abril se impartirá el 5 de abril. Lo digo para que lo anotéis. Si en vuestro folleto pone el 26 de abril, lo corregís, por favor, aunque os mandaremos correos informativos, pero se impartirá el 5 de abril para que no quepa duda. María Jesús Vázquez nos hablará de la princesa de Éboli, otro personaje misterioso también muy vinculado con Alcalá de Henares. Yo hablaré sobre Lope de Vega, también relacionado con Alcalá. Vicente Alberto Serrano sobre Jovellanos, otro hombre muy ilustre vinculado también con Alcalá. Nieves Algaba sobre Mateo Alemán y el Guzmán de Alfarache, que estudió Mateo Alemán en la Universidad de Alcalá. Y terminará, como os he dicho, Vicente Sánchez Moltó, hablando sobre Nebrija y Cisneros en el mes de diciembre. Una vez al mes, como todos los ciclos anteriores, y abordando un poco los aspectos más destacados de esto que es la historia y la cultura de Alcalá de Henares. Como sabéis también, terminaremos cada una de las conferencias con una breve representación teatral, una lectura dramatizada, fundamentalmente, porque van leyéndose los textos. En este caso, los textos están vinculados claramente con el tema de la conferencia y los actores Sergio, Jacinto, David. Nos falta Marina, que es la cuarta, digamos, que forma parte del elenco de los actores, pero está convaleciente todavía, saliendo del COVID y no ha podido venir con nosotros a hacer su lectura dramatizada. Terminarán ellos, como otras veces, la conferencia con esa lectura dramatizada de los textos que ha seleccionado el conferenciante. Y yo os presento un poco brevemente a Antonio Alvar Ezquerra, es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Alcalá, que ha sido alguien relevante, muy relevante en la historia de la Universidad de Alcalá, sin lugar a dudas, desde su fundación aquí, o de su refundación, evidentemente, en los últimos años en Alcalá de Henares. Ha sido director del Departamento de Filología nada menos que durante 20 años. Ha sido director de la Biblioteca de la Universidad, vicerrector de Extensión Universitaria durante 4 años, y os aseguro que esos 4 años fueron muy fructíferos para el desarrollo de la actividad cultural desde la Universidad en Alcalá de Henares. He sido presidente nacional de la Sociedad Española de Estudios Clásicos durante 8 años, vicesecretario nacional, director académico de un portal de humanidades Liceus que es muy abierto a diferentes manifestaciones culturales. Ha recibido el Premio Nacional de Traducción
que otorga el Ministerio de Cultura, el premio del Consejo Social de la Universidad de Alcalá por la transferencia del conocimiento en el ámbito de las humanidades. Ha estado como investigador en diferentes universidades de Nueva York, de la Sorbona de París, en Lovaina, en Bélgica, en diferentes partes del mundo, y ha impartido conferencias en todas las universidades españolas y muchísimas universidades extranjeras. Tiene cerca de 250 publicaciones, o más de 250 publicaciones, que ya son, evidentemente, y por citaros dos o tres nada más, porque si no, como os podéis imaginar, no terminaríamos nunca. Es el coordinador de la historia de la Universidad de Alcalá, un magno tomo de 1000 páginas que se editó en el año 2010. Ahí está reflejada gran parte de esa historia de la Universidad de Alcalá, de la que ahora nos va a hacer un pequeño apunte. Es también el coordinador de otro enorme y una magna empresa que es la Biblia Políglota Complutense y su contexto. Y además fue uno de los conferenciantes en este mismo ciclo de conferencias que dimos al principio, en el 2017, sobre Cisneros. Él nos habló sobre la Biblia Políglota Complutense, que, como sabéis, es claramente la gran empresa, la gran obra del cardenal Cisneros. Otra publicación es Álvaro Gómez de Castro, el biógrafo de Cisneros, en el libro Profesores y Estudiantes, Biografía Colectiva de la Universidad de Alcalá. Como veis, por tanto, es uno de los mejores conocedores de la historia de la Universidad de Alcalá, conoce a fondo todo este entramado cultural que supone esta Universidad de Alcalá en su historia y casi en su presente por la propia evolución laboral que ha tenido, y creo que no había otra persona más apropiada para que nos enmarcase esa figura de Nebrija en este momento como una de las figuras relevantes de la historia, la cultura en Alcalá, en nuestra universidad. Y sin más, os dejo con él para que disfrutemos de su palabra. Bueno, muchísimas gracias, don Francisco, Paco, por esta generosísima presentación que me has hecho, y que yo creo que de todas ellas lo que seduce es que ya soy un mayor. No tanto como para haber conocido al cardenal Cisneros, pero así. Del siglo pasado, vamos. Y lo primero que tengo que decir, además de agradecer tu presentación, es que estoy también muy agradecido por el hecho de que me hayáis invitado a inaugurar este ciclo en esta ocasión, y que me hayáis pedido que hable sobre un tema que no sé muy bien cuál es, pero que creo que tiene que ver con Nebrija y con la Universidad de Alcalá. Y ahora les explicaré por qué les digo que no sé muy bien, me cuesta trabajo centrarlo. Tengo, de hecho, 3 conferencias aquí diferentes, pero creo que solo me pagan una, solamente les voy a dar una. Quería verles a ustedes las caras antes de decidirme, vamos, es lo que les quiero decir. Quizás lo mejor sea hacer una síntesis de las 3 y contarles, sin papeles, lo que me apetece contarles. Creo que la conferencia se titula La Universidad de Alcalá en época de Nebrija. Por tanto, ahí parece que el foco se sitúa sobre la Universidad de Alcalá, ¿no? Y sobre el momento de la historia de la Universidad de Alcalá que se corresponde con la presencia de Nebrija aquí, en Alcalá de Henares. Entiendo que es eso. Podría haberse enfocado de otra manera y haber hecho, de hecho es otra de las conferencias que traigo aquí, una presentación de lo que fue la vida de Nebrija aquí, en Alcalá de Henares, en el tiempo en el que participó en la construcción y en el desarrollo, los primeros momentos de la Universidad Cisneriana. Y quizás podría haber otros posibles enfoques. Pero como yo supongo que no necesariamente todos ustedes tienen por qué estar al corriente de cuáles fueron las vicisitudes que acompañaron al nacimiento de la Universidad Cisneriana, quizás sea bueno hacer una pequeña historia, una breve historia, hacer una descripción de lo que era la universidad en ese momento. Y finalmente, si nos da tiempo, pues comentaré algunos aspectos que me parecen relevantes sobre la participación de Nebrija en esa historia. De esa manera refuto los 3 textos que traigo aquí escritos. Bien, ustedes saben seguramente que en el año 1499 el Papa Alejandro VI le otorga
al cardenal, que no era cardenal todavía, al arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros, una bula para que, autorizándole la fundación de un, no se llamaba universidad entonces, de un collegium, aquí en Alcalá, aquí precisamente porque esta era una ciudad que pertenecía al arzobispo de Toledo, era una villa de señorío y era una de las propiedades que tenía el arzobispo de Toledo. Cisneros había solicitado al Papa Alejandro VI que le autorizara la fundación de este collegium, que así se llamaban en este momento los centros de educación superior, que se le autorizara su fundación en esta ciudad y no en Toledo, que podría haber sido lo lógico, precisamente porque en Toledo se encontraba no solo la corte del arzobispo, el arzobispo era una de las personalidades de los nobles más poderosos del reino de Castilla. Deben ustedes saber que el arzobispo de Toledo llevaba sus propiedades desde Cantabria hasta Andalucía. Un tercio de la península ibérica era señorío del arzobispo de Toledo, para que se hagan ustedes una idea. Era la persona de la Iglesia con más poder después del Papa. Esto es una cosa que nunca se dice, pero que yo creo que conviene subrayar para que se entiendan muchas cosas. En poder era el segundo de la cristiandad. Bueno, pues la corte suya, lógicamente, el ambiente que rodeaba al arzobispo de Toledo era un ambiente cortesano y, por tanto, Cisneros, franciscano, hombre austero, etcétera, consideraba que era poco propicio para los estudios. Pero es que además Toledo era frecuentemente sede también de la corte de los reyes de Castilla, ¿no? Y, por tanto, él entendía que no era compatible el estudio, el trabajo intelectual, con las tentaciones de la corte fuera de la corte del rey o fuera de la corte del arzobispo. Estas son las razones que se aducen para la fundación de la Universidad de Alcalá aquí. Alejandro VI le concede permiso. Pero Cisneros le había solicitado a Alejandro VI que ese permiso fuera para impartir enseñanzas en 3 facultades. Y debemos entender la palabra facultad en este momento no como la entendemos ahora, que entendemos un edificio con la Facultad de Filosofía y Letras, o la Facultad de Derecho, o la Facultad de Económicas, sino que tenía su valor prístino de nombre abstracto, la facultad, la capacidad de, ¿no? Lo que se expedía en esos estudios era la capacidad de quien los cursaba, pues, para que luego pudiera ejercer esa profesión, ¿no? Bueno, pues le pide que le autorice impartir títulos en las facultades de artes, que viene a ser lo que hoy entenderíamos, o así se ha dicho habitualmente, y ya verán que yo no estoy perfectamente de acuerdo con eso, los estudios de filosofía y letras hoy, permiso para impartir títulos de la Facultad de Derecho Canónico, porque el derecho civil se impartía en la Universidad de Salamanca y él no quería entrar en competencia con la Universidad de Salamanca, y le pide permiso también para impartir títulos en la Facultad de Teología. Por tanto, esos eran los 3 ámbitos de estudio que el cardenal Cisneros había concebido para que fueran los que se cursaran aquí en esa fundación suya de la Universidad de Alcalá, ¿no? Y eso lo hacía estudios de filosofía y letras, estudios de derecho canónico y estudios de teología, porque él había observado que el clero de su archidiócesis, él había sido reformador del clero secular y del clero regular anteriormente, antes de ser arzobispo de Toledo, y conocía muy bien la situación del clero en todo Castilla, pues dejaba muchísimo que desear. La ignorancia de los hombres de iglesia era extraordinaria, y él pues era de la opinión de que si los pastores del rebaño eran ignorantes, de ahí resultaría absolutamente imposible que el rebaño fuera culto, o pudiera estar educado. Por tanto, había que reformar la Iglesia desde dentro. Estamos en un momento en el que se está percibiendo en todo el orden cristiano la necesidad de reformar la Iglesia, y hay quienes lo hacen, como es el caso de Cisneros, intentándolo desde dentro, mejorando la formación del clero a través de la implantación de un collegium, de una universidad donde pudieran
educarse los que después serían los pastores de la Grey, y al mismo tiempo, simultáneamente, un poquito más tarde, pero vamos, por la misma época, se están produciendo procesos de ruptura de la Iglesia, ¿no? Con el luteranismo, ¿no? Con la figura de Lutero en Centro Europa, que suponen una fractura definitiva del orden católico, ¿no? Hay posturas conciliadoras, intermedias, importantísimas, que en este caso, en este momento también, están representadas fundamentalmente por la figura de Erasmo de Rotterdam, de tal manera que, en mi opinión, los procesos de reforma de la Iglesia o de actuación frente a las imperfecciones, digámoslo así, de la Iglesia del momento, se traducían, por una parte, en una reforma de la Iglesia desde dentro, la figura de Cisneros, una ruptura con la Iglesia, la figura de Lutero, una figura intermedia, la de Erasmo de Rotterdam, que preconiza una espiritualidad interior, donde se da menos importancia a todo lo que es el boato y a todo lo que es la liturgia, el ritual, etcétera, y centra más su interés, considera que la reconversión ha de ser desde dentro del espíritu de las gentes, ¿no?, que profesan el cristianismo, ¿no? Si ustedes me preguntan cuál de las tres fórmulas resultó más exitosa, si la de Cisneros, si la de Erasmo o si la de Lutero, pues yo creo que al final la historia lo que ha dejado bien claro es que las tres triunfaron. Es decir, la reforma de Cisneros dio lugar después al Concilio de Trento, está en la línea de lo que fue después el Concilio de Trento, y nadie le cabe la menor duda de que en este momento la Iglesia Católica es un agente fundamental del mundo incluso que vivimos nosotros en el siglo XXI. Los que siguieron la línea de Lutero pues piensan que, bueno, es evidente que el protestantismo en todas sus diversas variedades pues es otro agente fundamental dentro de lo que es el mundo del siglo XXI, pero si muchos de nosotros reflexionamos y miramos hacia nuestro interior y decimos nosotros que estamos a favor de unos o a favor de otros, pues muchos nos sentiríamos muy erasmistas si en fin, reflexionáramos sobre estas cuestiones, y qué duda cabe que esa espiritualidad interior, alejada del ritual, de las formalidades, etcétera, que preconizaba Erasmo, en buena medida es compartida por muchas personas también en este momento. Por tanto, no cabe entrar aquí a discutir si era acertada o no era acertada la fórmula que proponía Cisneros, si era acertada o no la que proponía Lutero. Las tres fueron acertadas a su manera y de las tres vivimos en este momento, ¿no? Lo que sí que me parece significativo es señalar que Cisneros consideraba que lo que él podía hacer como arzobispo de Toledo para reformar la Iglesia era crear una institución educativa potente, poderosa. Es decir, él creía en la reforma a través de la educación, y por supuesto a través de la educación del clero, y para eso funda la Universidad de Alcalá. Claro, que el arzobispo de Toledo se decida a fundar una universidad es algo que echa a temblar, como es lógico, a las universidades que entonces estaban vigentes en el mismo reino de Castilla, fundamentalmente a la Universidad de Valladolid, donde ya había un collegium fundado ya en el siglo XIII, y había también, estaba la Universidad de Salamanca, donde allí no había un collegium, sino que había cuatro colegios. Que era muy poderosa la Universidad de Salamanca. Y no se veía con gusto que aquí en Alcalá se iniciara una empresa que iba a dar lugar a la creación de un collegium, sin duda ninguna, rival de los otros, ¿no? De hecho, la Universidad de Salamanca mandó aquí, cuando vio que el proyecto del cardenal de Cisneros estaba, en fin, iba en serio, mandó en agosto o en septiembre del año 1508, es decir, justamente un mes antes, 2 meses antes de que se iniciara efectivamente la actividad académica en Alcalá, que empezó en 1508 el día de San Lucas, a mediados de octubre de 1508, pues la Universidad de Salamanca mandó in extremis una delegación pidiéndole a Cisneros que detuviera la fundación de la universidad, que no creara la Universidad de Alcalá, que eso iba a traer graves consecuencias para la pervivencia de la Universidad de Salamanca, que iba a traer rivalidades, que iba a traer complicaciones, en fin, que no la creara. Que destinara los recursos que quería poner aquí, que los destinara a la Universidad de Salamanca.
y que si quería hacer una fundación, pues que refundara la Universidad de Salamanca, prácticamente. Cisneros no cedió ante esa solicitud de la Universidad de Salamanca y autorizó el inicio de la actividad académica en día de San Lucas de 1508. De hecho, los primeros estudiantes que vinieron aquí a cursar estudios a la Universidad de Alcalá venían de la Universidad de Salamanca, se trasladaron de la Universidad de Salamanca. Entre otros, el hijo mayor de Nebrija, que a la sazón era catedrático de la Universidad de Salamanca. Catedrático de la Universidad de Salamanca. Bueno, la fundación de una universidad nueva, de nuevo cuño, auspiciada por el arzobispo de Toledo, que como acabo de decir era la segunda personalidad más importante de todo el orbe católico, después del Papa, pues era algo trascendental. De hecho, si nosotros, por aquí lo tengo los datos, miramos el presupuesto, hoy diríamos el presupuesto que puso el Cisneros a disposición del Colegio Mayor de San Ildefonso para su funcionamiento, pues nos quedamos asombrados, porque solo ese colegio tenía 2,5 veces más de dinero que los 4 colegios de Salamanca juntos. Imagínense ustedes, ¿no? 4.000 maravillas creo que son frente a 10.000, más o menos. Por aquí tengo los datos, ¿no? Ese presupuesto se le otorgaba a la universidad en forma de propiedades agrícolas y urbanas. Ya he dicho que la ciudad era propiedad del arzobispo. De tal manera que había importantes terrenos de los alrededores de todo el Valle de Henares, bueno, incluso llegaban hasta Torrelaguna, que el cardenal Cisneros, me sale continuamente la palabra cardenal cuando... Sí, ya para este momento ya era cardenal. Bueno, pues el cardenal Cisneros, no cuando solicita la bula, pero sí ya en este momento, el cardenal Cisneros había puesto a disposición del Colegio Mayor de San Ildefonso para que, mediante el arrendamiento de esos terrenos, pues pudiera pagar la actividad de la universidad, ¿no? De esos terrenos rústicos y urbanos, insisto, rústicos y urbanos. Claro, esto causó problemas desde el primer momento. Hay un momento, lo tengo por aquí, en el que precisamente se le pregunta a Cisneros, a Nebrija, le pregunta el propio Cisneros le pregunta a Nebrija que qué opina de la fundación de la universidad, y Nebrija le dice que le preocupa enormemente que funde aquí una universidad que va a tener, por aquí lo tendré, luego seguramente aparecerá el texto cuando ya no venga dentro. Le dice que él ve 2 graves problemas en la fundación de la universidad. Probablemente esta conversación entre Cisneros y Nebrija tiene lugar en 1508, justamente antes, inmediatamente antes de la fundación de que comience la actividad académica. Le dice que ve 2 problemas. Un primer problema, el sitio elegido. Nebrija, y no solamente Nebrija, sino muchos de sus contemporáneos pensaban que era un disparate montar una universidad en Alcalá de Henares, porque Alcalá de Henares era un lugar de paludismo endémico. Los desbordamientos del río Henares provocaban que todos estos terrenos se inundaran. No en vano hay aquí un barrio entero de Alcalá que se llama, ¿cómo se llama? Lo saben ustedes bien, ¿verdad? Y todas las calles de ese barrio pues tienen nombres de ríos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se desbordaba el Henares y esto era un lugar endémico de paludismo, ¿no? Fíjense si era grave el asunto que el propio hijo de Nebrija se murió de paludismo. Y algunos profesores de la universidad se murieron. De los primeros profesores de la universidad se murieron de paludismo. Por ejemplo, algunos de los que heredó la cátedra de Nebrija, después de muerto Nebrija, pues por ejemplo Juan Rabier de Toledo, o por ejemplo Juan Pérez Petrello, muy joven, pues se murieron de paludismo. Es que era un problema grave. Era un problema grave. Y sobre todo era un problema grave en verano. Y por cierto,
hasta tal punto que el cardenal Cisneros inventó los cursos de verano. De tal manera que se llevaba la actividad de la universidad en verano a Torrelaguna, porque en Torrelaguna, que era donde él había nacido, pues allí no había problemas de paludismo, y entonces en la época donde podía ser más peligrosa la enfermedad, pues quitaba de aquí a los profesores, a los alumnos, se los llevaba allí para que dieran clase o continuaran la actividad académica. Por eso me gusta a mí decir que fue el inventor de los cursos de verano, ¿no? Pero bueno. Y el segundo problema que le señalaba a Cisneros, y se lo señalaba a Nebrija, pero también esta comisión que vino de Salamanca y otros muchos, es que en la dotación de recursos que el cardenal hacía a la universidad no quedaba claro qué donaba a él como arzobispo de Toledo y qué donaba a título personal como Francisco Jiménez de Cisneros. De tal manera que en el momento en que desapareciera Cisneros, el nuevo arzobispo de Toledo podría reclamar las propiedades que como arzobispo le había dejado a la universidad. Por tanto, que no era segura la dotación presupuestaria que se le había dejado a la universidad. Y Cisneros respondió pues, con esas evasivas, diciendo, bueno, yo he hecho lo que he podido, ya vendrá Dios y dispondrá lo que Él quiera, ¿no? Y hubo problemas, tanto de paludismo como de disputas con la autoridad eclesiástica, muy famosas disputas. En cierta ocasión le preguntaba Adriano de Utrecht, a Papa, fue, a Cisneros que qué tal iba su fundación. Y Cisneros contó aquella famosa anécdota que decía que iba bien, estaba satisfecho, pero que le preocupaba una cosa, que tenía con qué darle de comer a los profesores, pero no con qué darles de cenar. Y Adriano de Utrecht, que había fundado el Colegio Imperial en Amberes, lo entendió perfectamente. ¿Qué es lo que le quería decir? En ese momento no había seguridad social, no había pensiones. ¿De qué vivía un profesor cuando acababa su etapa, cuando se jubilaba, digámoslo así? No había pensión. Entonces Cisneros decidió, que por eso era un hombre poderoso y tenía recursos, que la iglesia de San Justo y Pastor, que tenía alejadas unas canonjías, es decir, unas propiedades agrícolas y urbanas muy sustanciosas, pues que una manera de solucionar eso de la pensión era que los profesores, o por lo menos algunos de los profesores, los que más se lo merecieran, pues que fueran canónigos de San Justo y Pastor. De tal manera que ellos se beneficiasen de ese modo de las rentas que proporcionaran las tierras que estaban alejadas a San Justo y Pastor. Por ese motivo, la iglesia de San Justo y Pastor es una de las dos únicas iglesias del mundo que tienen el título de magistral, porque sus canónigos tienen que ser magistri de la universidad. La otra es San Pedro de Lovaina, porque eso es lo que hizo Adriano de Utrecht para darle de comer a los profesores del Colegio Imperial de Amberes. Y en ese sentido, la iglesia catedral de Lovaina, de San Pedro de Lovaina, es magistral del mismo modo que lo es la iglesia de los Santos Niños de aquí de Alcalá de Henares. Claro, esto de ser canónigo de la magistral y durante el tiempo en que al mismo tiempo uno es profesor, cobrar además salario de la universidad, pues estaba muy bien. Y los cardenales, perdón, los arzobispos que sucedieron a Cisneros, pues quisieron ser ellos los que dieran esa prebenda, ¿no? Como arzobispos. Y sin embargo la universidad reclamaba el derecho de la universidad, del rector de la universidad y de sus conciliarios, a dar esas canonjías. Claro, esto era poder. Y hubo unos litigios espantosos entre los arzobispos de Toledo y el rector de la universidad. De tal manera que al final acudieron como árbitro al emperador Carlos, que era el que en aquel momento, en los años 20, gobernaba por aquí, en estos reinos, y el emperador Carlos, como Salomón, tomó la decisión de resolver el conflicto de una manera como suelen hacer los políticos,
decidió que las canonjías las repartía él. Entonces, una tercera parte se la cedió a la universidad, otra tercera al arzobispo y la otra tercera se la quedó ya definitivamente. Se acabaron ahí. Aviso a navegantes, ustedes pónganse de acuerdo antes de venir a mí porque si no cualquier acuerdo les va a resultar peor, ¿no? La concordia de Tavera le llaman a eso, arzobispo de Toledo, ¿no? La Iglesia de los Santos Niños tiene mucho que ver, naturalmente, con las posibilidades de prosperidad de la Universidad de Alcalá por estas cosas que le digo. Pero fíjense, lo del paludismo y lo de los conflictos con las propiedades del arzobispo, se las estoy ejemplificando aquí, como se las había anunciado ya Nebrija a Cisneros en una conversación probablemente mantenida en 1508 y de la que también advirtieron la comisión que vino de Salamanca aquí a Alcalá a decirle a Cisneros que por favor que no iniciara. Sin embargo, la universidad echó a andar. Ya he dicho que en 1508 comenzó su funcionamiento. Cisneros le había concedido a la universidad para su emplazamiento, a su colegio, para su emplazamiento, esos terrenos que están aquí al otro lado de la Plaza de Cervantes. La Plaza de Cervantes, que a cualquiera de los que no somos de Alcalá, cuando venimos por primera vez, nos impresiona por su tamaño, por su belleza. A mí me gusta mucho decir que Alcalá de Henares es uno de los pocos lugares del mundo de las ciudades del mundo donde puedes contemplar el cielo sin levantar la vista. Cuando vas paseando por la Plaza de Cervantes vas viendo un cielo azul fantástico sin levantar la vista. A mí eso siempre me impresionó desde que llegué aquí en el año 81. Bueno, pues es que no era una plaza, eso eran huertas. Eso eran huertas, la ciudad se acababa aquí, donde estamos nosotros ahora mismo. Aquí se acababa la ciudad. Eso eran huertas. Y de ahí para allá, donde está ahora el cuartel de los paracaidistas, era un convento de franciscanos que, como era habitual en antaño, los conventos de franciscanos se solían levantar fuera de las ciudades, con sus huertas alrededor, etc., ¿no? El convento de San Francisco estaba allí, que fue derribado tras la desamortización para hacer el cuartel del Príncipe y el cuartel de Lepanto. De allí salió la primera procesión de ese convento, con los profesores, los primeros profesores y ese puñado de colegiales, hacia el edificio de la universidad, que entonces era una cosa muy humilde, de barro. No es lo que ustedes están viendo ahora, esa fachada plateresca fantástica, ese patio de San Ildefonso, que es del siglo XVII, imagínense, Cisneros no vio eso. Vino el rey Fernando aquí a contemplar la labor que estaba haciendo Cisneros con su universidad, visitó los edificios, parece que asistió a alguna clase, habló con profesores, con estudiantes, y le dijo a Cisneros que le había agradado muchísimo todo lo que había visto, pero que consideraba que esos edificios que había construido Cisneros deprisa y corriendo no estaban a la altura de la magna obra que era esa universidad. Y entonces Cisneros le respondió, evocando un pasaje del antiguo historiador romano Suetonio de la vida de Augusto, le dijo, bueno, yo he levantado de barro lo que mis herederos levantarán de mármol, si la fortuna nos deja, si esto prospera. Y se decía de Augusto que había recibido una Roma de barro y había devuelto o había dejado tras su muerte una Roma de mármol, ¿no? Esta contestación de Cisneros al rey Fernando es lo que aparece en la inscripción latina que hay en el patio de San Ildefonso arriba del todo. Eso es lo que allí se está evocando, porque efectivamente cuando en el siglo XVII se levanta todo ese patio de granito formidable, ¿no? De 3 pisos, una cosa extraordinaria, pues se evoca esa profecía que había hecho Cisneros ante el rey Fernando, diciéndole que sería de mármol lo que él levantaba de... Ahora, cuando se han hecho la última rehabilitación de la fachada de la universidad, se han encontrado todavía muros de mampostería de la primera fase, antes de que se colocara ahí la piedra de Tamajón, del siglo de finales del XV, principios del XVI, del primer momento del edificio más antiguo de la universidad es la capilla de San Ildefonso, ya saben, de 1507, ¿no? Es lo más antiguo que tenemos aquí, del mismísimo inicio de la universidad. Pero, efectivamente, el modelo de universidad que entonces se construía era un modelo que estaba basado en la fundación de un colegio,
ya lo he dicho, es decir, de un establecimiento que agrupa a profesores y alumnos. Quiere eso decir que en ese edificio viven profesores y viven alumnos. Esto de los colegios, ya se lo cuento, procede de Oxford, de la ciudad de Oxford. Las universidades al principio, la primera fue las universidades con el carácter moderno que tienen ahora, la primera fue la de Bolonia, del siglo IX, antiquísima, del siglo IX o del siglo X. Oxford y Cambridge fueron un poquito más tardías. Bueno, pues no tenían esa estructura. Eran lugares donde venían profesores, impartían docencia, había alumnos, y normalmente pues había bastantes conflictos entre los alumnos y las gentes del lugar. La alegre muchachada pues no siempre se sabía contener y organizaban botellones, mucho antes de los que se organizan ahora. Estaban bien de botellones, ¿no? Como se diría ahora, ¿no? Bien servidos. Y en Oxford hubo, siglo XII, una revuelta estudiantil muy violenta, porque se quejaban de que los taberneros echaban demasiada agua en el vino. Y eso a los estudiantes no les gustaba. Hubo muertos. Y entonces estuvieron a punto de llevarse a la Universidad de Oxford, de la ciudad. Y entonces la solución que encontraron fue la de crear colegios en donde estuvieran allí los profesores con los alumnos y con el vino, que no tuvieran que ir a las tabernas, sino que se lo toman. Y por eso ahora los colegios de Oxford son de los mayores propietarios de viñedos y de vinos de Occidente. Y cuando un colegio de Oxford decide el vino que se va a beber aquel año en la mesa, ese vino se dispara de precio. Historias que vienen del siglo XII y que todavía siguen vigentes hoy día, ¿no? Bueno, pues ese era el sistema para crear un establecimiento universitario. Era un edificio en el que había habitaciones, en el donde se alojaban los profesores, donde se alojaban los estudiantes, donde se impartía docencia, donde si acaso había una biblioteca, estas cosas. Sin embargo, Cisneros no hace eso. Cisneros o no hace solo eso. Cisneros desde muy pronto decide que no basta con crear un collegium para educar al clero, que la ignorancia es tan enorme que hay que procurar su educación desde la infancia, desde la infancia. De tal manera que junto al Colegio Mayor de San Ildefonso, San Ildefonso había sido también arzobispo de Toledo, santo, y por tanto, santo visigodo, y por tanto a Cisneros le parecía que había que rendirle homenaje a ese santo que le había precedido a él en la silla de Toledo, que había que homenajearlo pues, llamando al Colegio Mayor de aquí, de San Ildefonso, y por eso está la imposición de la casulla por parte de la Virgen María a San Ildefonso, ahí en la capilla de San Ildefonso, en la fachada. Bueno, pues el caso es que Cisneros decide que hay que empezar a formar a los críos desde mucho antes de que lleguen a la edad adulta, a los 18, a los 20 años, ¿no? Y crea un conjunto de colegios de menores, frente al colegio mayor, que es uno, y que es el que rige todo el entramado. Y dentro de los colegios menores, él quiso haber fundado 12 colegios menores, uno con el nombre de cada uno de los apóstoles, y no le dio tiempo, solo fundó 7, en vida de Cisneros solo se crearon 7, murió Cisneros en 1517. Bueno, pues los dos primeros, que no llevan nombre de apóstol, San Eugenio y San Leandro, llevan nombres de santos hispanos, pues serían los colegios de menores o de gramáticos. Y esto quiere decir que los niños, cuando venían a este entramado de estudios, tenían que entrar o debían entrar por los colegios menores y gramáticos a donde se podía entrar con 8 años de edad. 8 años no es la edad para entrar en una universidad. Eran colegios para
párvulos, EGB, los primeros años de EGB. Es decir, era cuando un párroco de un pueblo veía que había un niño despierto que aprendía a leer y a escribir deprisa y corriendo y que tenía luces y tal, ¡pum!, lo mandaba a la Universidad de Alcalá a que estudiara, a ver si era admitido a uno de estos colegios en régimen de internado, ya lo estoy diciendo, 40 alumnos por colegio, porque el requisito principal y en principio exclusivo para entrar es que se demostrara que eran pobres. Terminantemente prohibida la entrada en los colegios a gente que no fuera pobre. Este es un signo distintivo de la Universidad de Alcalá en la Fundación Cisneriana, que luego se cambió a partir de la reforma de Obando en época de Felipe II por el Estatuto de Limpieza de Sangre. Es decir, se exigía no que se fuera pobre, sino que se tuviera 8 apellidos cristianos. Bien, los colegios, estos dos colegios en los que se entraban los alumnos, iniciaban su formación, colegios de gramáticos con 8 años, aunque la edad podía variar, podían ser 8, 9, 10, depende. Unos niños llegaban, era menos rígido que ahora, que lo de las edades se lleva muy en serio, entonces no era... Bueno, pues lo que se les enseñaba allí era gramática. ¿Qué gramática? Pues gramática latina. No se les enseñaba latín, se les enseñaba en latín, que es distinto. Desde el primer momento, toda la educación se hacía en latín, toda. Y entonces tenían que estar 3 años, 4, y luego otros 2 estudiando griego. Y una vez que habían superado esos 5 o 6 años de formación en gramática, es decir, en lengua griega, y primero en lengua latina y luego en lengua griega, entonces podían pasar a estudiar una de las facultades. ¿Cuál de las facultades? Artes. Eso quiere decir que la Facultad de Artes, frente a lo que se ha dicho habitualmente, no era una facultad al mismo nivel que la de Derecho Canónico, o que la de Teología, o que la de Medicina, que empezó a funcionar, no está en la bula fundacional de 1499, pero sí se inician los estudios en la Universidad de Alcalá con esa facultad nueva, se añade esa facultad ya en vida de Cisneros desde el primer momento, sino que se estudia artes como facultad propedéutica o anticipatoria de las otras, es decir, como si fuera nuestro bachillerato, nuestra enseñanza, es decir, para poder entrar a la facultad de Teología o a la facultad de Derecho Canónico o a la facultad de Medicina, antes había que haber cursado la facultad de Letras, la facultad de Artes. Y si esa facultad se cursa entre los colegios de menores y antes de las facultades, de las otras facultades, pues si ustedes suman 8 años más 5, 13 o 14, y al otro se entraba con 18, pues es la facultad de letras, bachillerato. Esto es el concepto que debemos tener claro, porque este se confunde con extraordinaria frecuencia. Pero como ha ocurrido entre nosotros, por ejemplo, con las escuelas de magisterio, hasta hace bien poco, las escuelas de magisterio capacitaban a los estudiantes que salían de las escuelas de magisterio ya profesionalmente, sin haber tenido que pasar por la facultad o la universidad, para ejercer la profesión de maestros. Pues lo mismo los estudiantes de artes, una vez que concluían sus estudios con 18 años, podían ya ejercer como profesores de los colegios menores de gramáticos, por ejemplo, o de cualquier otro colegio o escuela parroquial o que se fundara por donde fuera. Tenían ya capacitación profesional, aunque no habían hecho una de las facultades, digamos, propiamente universitarias, lo que llamaríamos hoy una facultad universitaria, ¿no? De Derecho, de Medicina o de Teología. ¿Qué quiere decir todo esto que les estoy contando? Primero, que en la visión de Cisneros de lo que debía ser una institución educativa transformadora y vertebradora de la Castilla que él ensoñaba, era fundamental que ese sistema, ese entramado educativo, fuera desde la infancia hasta el grado de doctor en teología, que era lo máximo que se podía ser.
Había que hacer todo ese recorrido, todo bajo el amparo, bajo la financiación, bajo la organización del Colegio Mayor de San Ildefonso, que estaba regido por un rector y unos conciliarios y que eran responsables de todo ese entramado educativo. Eran responsables de todo ese entramado educativo. Y fíjense, no es casual que todos los alumnos tuvieran que comenzar su formación aprendiendo latín y griego. Esto es pensamiento de Nebrija. Yo estoy firmemente convencido de que esta idea se la aportó Nebrija a Cisneros. Y van a ver ustedes que no es una idea exclusivamente, digámoslo así, generosa. Es que en esos colegios se estudiaba con los manuales que escribía Nebrija, con las introducciones latinae de Nebrija, que tenía entonces el público asegurado los derechos de autor reconocidos e impuestos. Y vemos que en las constituciones tanto del Colegio Mayor de San Ildefonso, promulgadas en 1510, inmediatamente después de la primera visita que hizo Nebrija en 1508-1509 a la Universidad de Alcalá, donde se establece la creación de la cátedra retórica, de lo que se leerá después, cuando acabe uno de los textos que se leerán después, como en las constituciones de los colegios menores de 1515, es decir, cuando ya Nebrija está aquí, qué casualidad, los textos que hay que estudiar son los textos de los libros que publica Nebrija aquí en la ciudad de Alcalá. Las introducciones, el Persio, los comentarios a Sedulio, el Pascale de Sedulio, en fin, obras sobre las que había trabajado Nebrija y son las que se imponen en las constituciones, nada más y nada menos que por ley, digamos, que han de ser los libros de texto que han de estudiar los chicos que vengan aquí a estudiar. Obviamente, estoy hablando de los colegios de menores, he dicho que eran 40 alumnos y ustedes me dirán, entonces solamente había 40 más 40, 80, con lo cual, ¿cuántos alumnos? No, esos eran los internos. Luego ya se establece otra categoría, se admite otra categoría, que son los porcionistas, es decir, aquellos alumnos que van a estudiar allí, pero que no duermen, pero que sí comen, es decir, consumen porción de comida, los porcionistas, y luego están los externos. De tal manera que el entramado de esos colegios menores, aunque solamente 40 duermen en el colegio con los profesores, bueno, pues allí podían seguir docencia bastantes más alumnos, y cada vez más alumnos. Se calcula que a principios del siglo XVII en la Universidad de Alcalá podían estudiar más o menos unos 5.000 estudiantes, lo cual es una auténtica barbaridad. Porque aparte de los 7 colegios de menores que hace Cisneros, luego muchas órdenes religiosas crean otros colegios, por ejemplo los carachólogos o los basilios o los trinitarios o los jesuitas, crean colegios menores que ya no están financiados por el Colegio Mayor de San Ildefonso, sino por cada una de esas órdenes religiosas, o bien los nobles irlandeses que no quieren que sus hijos vayan a estudiar a la pérfida Albión porque son anglicanos, han roto con la Iglesia Católica, mandan a sus hijos a estudiar a Salamanca y Alcalá y crean aquí colegio de irlandeses. O, faltaría más, el monarca crea su propio colegio para los hijos de sus sirvientes, que es el Colegio del Rey, hoy sede del Instituto Cervantes. Y del mismo modo hay obispados de distintos lugares de la península que también crean aquí colegios para que vengan a estudiar, financiados por esos obispados, ya no por el Colegio de San Ildefonso, para que vengan a estudiar chicos de esos lugares, Colegio del Obispado de León, Colegio de Málaga, etc. De tal manera que a los 7 colegios de Cisneros se añaden otro puñado de colegios hasta llegar a 20 y tantos colegios menores. Todo ese entramado universitario, ahí están Bernardinos, Basilios, en fin, todos estos de los que ya he hablado, es el que proporcionaba, junto con los estudiantes externos que se alojaban en pensiones y que se alojaban en casas de alquiler de la ciudad, pues arrojaban pues, una población verdaderamente
importante de estudiantes aquí, hasta 5.000, más o menos, 5.000 estudiantes en la época de mayor esplendor de la universidad. Voy a ir acabando. Obviamente, ya me he referido al espacio en donde todo esto ocurría, este espacio que está ahí, que estaba marcado por ese arco que luego se cayó, lo que es la manzana cisneriana. Vean ustedes uno de los colegios de Cisneros, pues San Pedro y San Pablo, el de la Madre de Dios. Estos son los colegios cisnerianos, los que están en el entorno de la manzana, los más próximos. No solo esos, pero sobre todo esos. Y si, por cierto, si alguien pregunta, ¿y para chicas qué había? También hace un colegio menor para chicas. También hace un colegio menor para chicas. Y un hospital, que hoy es la sede del ayuntamiento. Al principio, la sede del hospital, él ya había hecho una cosa así similar en Sigüenza, puesto que él es el que funda también, o el que contribuye a fundar la Universidad de Sigüenza, es decir, no es esta la primera universidad que funda, Cisneros. Y crea el Colegio de la Madre de Dios, hoy Colegio de Abogados, si no estoy mal informado, de la ciudad de Alcalá. Eso estaba destinado a ser hospital, y a él le pareció que eso era una virgen de edificio, y entonces decidió que en vez de pasar para hospital, que fuera para los filósofos, para los estudiantes de filosofía, en el Colegio de la Madre de Dios. Luego estaba el de Santa Balbina y otros, ¿no? Y manda a construir otro hospital más decente para que pudieran estar allí. Los hospitales no eran lugares para que la gente se curara, sino que eran lugares para que la gente se muriera dignamente. Es decir, no se piensen ustedes que, en fin, esto no daba por mucho más, ¿eh? Pero bueno, hospital de agonizantes se llama. Bueno, Nebrija viene aquí llamado por Cisneros, porque Cisneros, al mismo tiempo que está construyendo la universidad, está haciendo la enorme empresa de la Villa Políglota Complutense, de la que habría que hablar, o ya se ha hablado aquí en otra ocasión, una empresa verdaderamente formidable, y Nebrija tenía muchísimo prestigio como profesor, como experto, en lenguas bíblicas, en el latín, en el griego y en el hebreo, que eran las tres únicas lenguas serias que había en ese momento. Lo demás era, en fin, latín, griego y hebreo. Si se quería ser culto, había que abrir. Y ya saben ustedes que en las constituciones se permite que en la universidad solamente está permitido hablar en latín. Solo se puede hablar en latín. Cuando se crea el colegio trilingüe, el de San Jerónimo, donde está hoy el Parador, allí se permite que no se hable en latín, a cambio de que se hable en griego o en hebreo. Castellano, prohibido. Terminantemente prohibido. Hay que pagar multa si se habla. No sé si esto le suena a algo. Hay que pagar multa. Hay que hablar en latín, en griego o en hebreo. ¿A quién se le puede ocurrir que todo se hable en latín? Al mayor latinista del momento, al señor que vendía la gramática en latín, los diccionarios, los textos. Nebrija es llamado por Cisneros. Nebrija seguro viene aquí en 1508-1509, en que, por cierto, había sido expulsado de la Universidad de Salamanca porque no iba a clase, no daba las clases. Le abrieron un expediente. Entonces Cisneros, Nebrija se viene aquí y no lo debe ver claro, no lo debe ver claro. Ya digo que es el momento en el que... Pero sí viene su hijo, y su hijo sí que está aquí. De manera que parece que está jugando a dos barajas. Vuelve a Salamanca. Y en 1513 todos los catedráticos no eran vitalicios, ahora tenemos mucha suerte, los catedráticos sacamos la oposición y ya somos catedráticos toda la vida. Entonces no, entonces había que pasar oposiciones cada cierto tiempo. Y en 1513 Nebrija tiene que someterse a una oposición en la Universidad de Salamanca y se le presentan dos rivales. ¿A qué era la oposición? A explicar las introducciones latinas de Nebrija. Y Nebrija es suspendido. Le dan la cátedra al más joven de los tres candidatos porque se lleva muy bien con los estudiantes. Daba aprobados generales y cosas de esas. Y Nebrija se agarra un enfado tremendo y se viene a Alcalá y le implora entonces a Cisneros protección para quedarse aquí, en Alcalá.
Y Cisneros lo acoge con esa célebre frase que dice que lo invitó a que viniera a leer, y si no quería leer, que no leyese. Es decir, que viniera a dar clase, y si no quería dar clase, que no la dé. Y le puso un salario formidable, y dijo que con ese salario lo único que estaba haciendo era pagarle lo que España le debía a ese hombre tan sabio. Y decidió una vivienda, ¿saben ustedes cuál? La que está, el solar que está enfrente de la capilla de San Ildefonso, detrás del Bedel. Esa era la casa donde vivía Nebrija. A ver si ponemos ahí una plaquita recordándolo. Y le dio, ya he hablado con el director del Bedel, me han dicho que por ellos sí, ¿eh? Y tenemos el dinero para pagarla. Y le dio además unos terrenos cerca de la ermita de la Virgen del Val para que pudiera alimentar a sus 9 hijos. A sus 9 hijos. Bueno, y Cisneros, y Nebrija compensó la generosidad del cardenal, no solamente participando, involucrándose muy activamente, y hay documentación al respecto, en la fundación de la universidad, participando en la creación de las constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso, pero con mucha mayor seguridad todavía en la de los colegios menores, sobre todo por lo que respecta a los de gramáticos, sino que además consiguió que se viniera aquí y que instalara aquí su imprenta Arnau Guillén de Brocard. Arnau Guillén de Brocard, un impresor que fue el que hizo la Biblia Políglota Complutense y que tenía su taller en la calle del Tinte, esquina calle Nebrija. A ver si ponemos una plaquita allí. La imprenta, una de las imprentas más importantes de Europa, de la que salió nada más y nada menos que la Biblia Políglota Complutense. Trajo al impresor, y este impresor situó a Alcalá de Henares como uno de los centros de producción editorial más importantes de Europa, gracias a la presencia de la universidad, pero gracias a la presencia de Nebrija. Y fíjense, les voy a dar un dato. Durante los años en que Nebrija vive aquí, desde 1513, Brocard se instala aquí en 1510, 1511, por instigación de Nebrija. Desde 1513 a 1522, en que muere Nebrija, salen de las imprentas de Arnau Guillén de Brocard unas 80 publicaciones, entre otras la Biblia Políglota. De esas 80 publicaciones, 20 el autor es Nebrija. Y de otra parte importante, él es el editor, él es el que propicia que se publique. Es decir, la imprenta de Alcalá, nada más y nada menos, la imprenta de Arnau Guillén de Brocard, en sus primeros momentos, unas imprentas más importantes de Europa, debe su actividad en buena medida a la actuación de Nebrija, pero obviamente con destino al consumo de la universidad, porque no hubiera tenido sentido esa imprenta sin la universidad al lado. De tal manera que Nebrija dejó aquí, en Alcalá y en la universidad, en estos primeros momentos, una huella absolutamente indeleble. Y el caso es que Nebrija murió aquí a principios de abril, el 2 de julio, cuando contaba 81 años de edad, y se dispuso que sus restos se depositaran en la capilla de San Ildefonso, aquí en la capilla universitaria. Concretamente, dentro de la iglesia, en la capilla de Santiago, dentro de la... Y se estableció que ese sepulcro fuera suntuoso, tan solo inferior al del cardenal Cisneros. Eso se firmó por parte de la universidad y por parte de uno de los hijos de Nebrija. Y además se estableció que todos los años, en la fecha de su muerte, la universidad le rindiera homenaje a hombre tan ilustre. Se estableció que nunca se movieran los restos de Nebrija de ese lugar y que si se hiciera, se le daría una tumba o un sepulcro como mínimo del mismo nivel en el que se firmaba en ese momento. La universidad no cumplió nada.
ni le hizo la tumba, le puso simplemente una verja de madera para reservar ese recinto, pero no le construyó el sepulcro que se hubiera merecido. Las honras fúnebres que se debían, recuerdo de la muerte de Nebrija, que se debía celebrar cada año, se dejó de hacer muy pronto, y hoy no sabemos dónde están los restos de Elio Antonio Nebrija. En la última rehabilitación que se ha hecho de esa capilla en los años que se acabaron hace muy poquito, el año 2010, bueno, pues allí se ha encontrado, debajo de lo que es el cenotafio del cardenal Cisneros, una fosa común donde hay huesos de distintas épocas y de distintas personas, que seguramente la restauración se hizo entre el 2010 y el 2013, en la cripta. Bueno, pues quizás entre alguno de ellos se encuentre algún hueso que pudo pertenecer en su momento a Elio Antonio Nebrija. Bien, pues esto es lo que les quería contar. No les voy a entretener más. No sé si está previsto que haya alguna pregunta, alguna cosa que puedan... Los actores. Los actores. Y esto es lo que quería contarles en esencia sobre lo que fue la fundación de la Universidad de Alcalá y la intervención de Nebrija en ese momento. Nada más y muchas gracias. Bueno, los actores leerán 4 textos seleccionados por el doctor Alvar sobre aspectos vinculados con lo que acaba de contar, que nos resumes brevemente de qué van a hablar esos textos de los actores. Bueno, pues si mal no recuerdo, creo que no tengo sonido. ¿Sí? No tengo, ahora sí. Si mal no recuerdo, los 4 textos que he seleccionado pertenecen los 4 a las constituciones del Colegio Mayor de San Ildefonso de 1510. Eran textos, me dijo Francisco Peña, para dramatizarlos. Dramatizar unas disposiciones legales de unas constituciones tiene tela, ¿no? Pero yo quería demostrar que los actores son muy buenos, ¿no? Entonces los 4 textos que he seleccionado, uno de ellos me pareció muy divertido porque habla de la biblioteca del colegio. Cómo era la biblioteca, cómo debía ser la biblioteca, cómo debían guardarse los libros, en fin, creo que tiene su gracia. Otro texto me pareció fascinante, porque es una disposición de las constituciones en donde se dice cómo tiene que actuar la universidad en caso de pandemia. Si hay una peste, dice, no dice nada de que las clases haya que darlas online ni nada por el estilo, ¿no? Esto es una cosa, una pavada que ha venido después. Tendríamos que seguir los consejos de principios del siglo XVI. Luego hay otros 2 textos, uno de ellos que tiene que ver con la fundación de la cátedra, las disposiciones para la fundación de la cátedra de retórica, que era la que ocupó Nebrija, con su salario. Es una cátedra muy especial porque, a diferencia de las demás, esta es lo que yo llamo una asignatura transversal. Todas las demás cátedras están vinculadas a una facultad, la Facultad de Medicina, la Facultad de Teología, la Facultad de Derecho Canónico. A la cátedra de retórica podían venir alumnos de cualquier facultad. No tienen exámenes, es que a Nebrija no le gustaba corregir exámenes, a mí tampoco. Tenía un salario estupendo y era la única cátedra que no tenía que someterse a oposición una vez que la había ganado el catedrático, porque Nebrija, yo estoy convencido de que todo eso son decisiones de Nebrija, porque es que no se entiende, es que él había pasado por el trance de perder una oposición en la que los ejercicios consistían en explicar el libro que le había escrito, que es muy fuerte. Entonces, esto es lo que vamos a oír aquí cuando ustedes oigan el texto referido a la cátedra de retórica, piensen en este señor, y por cierto, tenía muy mal genio, Nebrija tenía muy mal genio, era un hombre que tenía muy mal genio. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Los genios les pasa eso, que tienen mal genio. Y el cuarto es una disposición que yo creo que también está instigada por Nebrija, donde se establece que el Colegio Mayor podrá establecer nuevas cátedras
de otras lenguas, que evidentemente son de griego y de hebreo, porque no van a ser de inglés y de francés, que eso eran lenguas que no tenían ningún valor entonces. Griego y hebreo. Y obviamente eso no parece sino que haya salido de nuevo del pensamiento de Nebrija. Quizás Cisneros le dijo, oye, que ya no tengo dinero para tanto. Dijo, bueno, pues tú déjalo allí puesto por si acaso algún día hay dinero y las montamos. Y efectivamente hubo dinero y se crearon.